usted tiene un problema serio, grave de audición y no sabe qué hacer. Estamos en vivo con el doctor Javier Rubio Espinosa, otorrinolaringólogo de la Clínica Delgado. Siempre pensé, ignorante yo, de que la persona que escucha mal se pone un audífono y mejora y está. Veo que no sabía nada. ¿Qué cosa es un implante coclear, doctor Rubio? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. El implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca una parte dentro del organismo, o sea, detrás del pabellón auricular, y sirve como receptor. Y tiene una parte externa que es un procesador, que viene a ser un audífono un poquito más grande de aspecto y que realiza las funciones del oído que están comprometidas. Esto está indicado exclusivamente para niños que nacen sin ningún tipo de audición, con una hipoacusia congénita, o personas adultas o de cualquier edad que hayan perdido la capacidad. Es decir, el implante coclear no es para alguien que escucha mal, es para alguien que no escucha nada, para un sordo. Exactamente, exactamente. Para los que escuchan mal, los que tienen una hipoacusia de grado leve o moderado, hasta moderado a severo, un audífono que es exclusivamente un amplificador que aumenta el volumen para que escuche un poco mejor, es suficiente. En cambio, en el implante coclear hay que hacer una intervención que de la cóclea, un alambrito, un electrodo, que hace que estimule directamente al nervio. El aparato auditivo tiene tres segmentos que hemos aprendido en el colegio: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es el que está constituido por el pabellón auricular y el conducto. Correcto. Eso es lo que vemos cuando alguien tiene algún problema, se le tapa el oído, le limpian el oído, mejora su audición, o el que va a las piscinas y termina con una gran... Está relacionado un poco más con el aparato respiratorio. Es el alérgico, el persona que tiene un problema respiratorio agudo que hace como complicación una inflamación de este oído medio que está conectado con la nariz por una trompa y se llama la trompa de Eustaquio. Y el oído interno es la parte neurológica más esencial, donde tenemos dos componentes. Un componente anterior, que es la cóclea propiamente, que su objetivo es la audición. Y una parte posterior, que son los canales semicirculares, que tiene que ver con el equilibrio. Por eso que al otorrinolaringólogo van las personas que tienen, desde el punto de vista auditivo, problemas de audición o problemas de equilibrio. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de colocar dentro de la cóclea, tenemos que entrar a través de la parte externa, es decir, de la mastoides. Es un componente aéreo donde tenemos que atravesarlo y llegar hasta la cóclea. Podemos llegar al nivel de la cóclea y colocar el... ¿Se hace un hueco en el cerebro? Se hace una trepanación, ¿no es cierto?, de la parte más interior de la mastoides, y lo que llamamos nosotros timpanotomía posterior. Y entramos a través al oído medio, caemos en el oído medio. Y la cóclea tiene una representación en el oído medio donde llegamos y ahí le hacemos una pequeña trepanación de menos de 1 milímetro por donde va a pasar el electrodo. Doctor Rubio, lo que usted me cuenta es que una persona que nació sordo, que además es un drama, porque nace sordo, se convierte en mudo a la vez porque no puede hablar lo que no puede escuchar, es difícil, prácticamente, no digo que sea imposible, pero es prácticamente un sordo hable. Así es, no desarrolla el lenguaje. Entonces, esta es una solución, es novedoso, es una tecnología que es cara. ¿Hace cuántos años está en el Perú? Ustedes la hacen en la Clínica Delgado, usted ya lo ha hecho antes. Esta es una técnica que ya tiene más de 30 años en el mundo. Se desarrolló más o menos en el año 1980 entre Australia y Estados Unidos y tienen más o menos más de 400.000 a medio millón de pacientes implantados en el mundo. En nuestro medio, en Perú, venimos haciendo esta cirugía de hace más o menos 15 años y tenemos un número, por supuesto, más modesto, pero muy representativo. La persona que tiene el dispositivo llega a comprender exactamente lo que estamos hablando nosotros, o sea, llega a escuchar. Yeah. Pero al comienzo tiene que tener todo un periodo de rehabilitación que dura años. Bueno, la laberintitis viene a ser un compromiso del equilibrio, un compromiso agudo del equilibrio,
y tiene que ver un poco más con el aparato posterior del oído interno, como habíamos dicho. Generalmente, o luego de un proceso de laberintitis, podría quedar como secuela un pequeño zumbidito que nosotros le llamamos tinnitus o tinnitus aureum. Si es que la pérdida auditiva ha sido de un grado mayor, severo o profundo, el audífono no le va a ayudar. Va a poderle ayudar el implante coclear, ¿correcto? Ahora, si la pérdida y la consecuencia de cualquier patología del oído ha condicionado una pérdida leve a moderada, el audífono es lo más racional porque el audífono amplificaría esa pequeña deficiencia que tiene y podría escuchar mejor. Ahora, quiero que tengan en cuenta dos cosas que son completamente diferentes. Una es, por ejemplo, la persona mayor, que después de muchos años, a la edad de 70 años, empieza a tener cambios auditivos propios de la edad como son en otros órganos sensoriales, y esa señora empieza a usar un audífono. A algunas personas no les gustan mucho los resultados, pero acá hay que considerar que el audífono puede estar haciendo su función, pero lo que no está muy adecuado es el aparato auditivo de la señora. Es decir, hay una mezcla de otro fenómeno, que es el fenómeno de deterioración natural de los órganos sensoriales. Ahora, yo le voy a poner un caso dramático que está ocurriendo mucho, que son lo que nosotros llamamos el síndrome de sordera súbita. Es la persona normal, adulta, una persona ocupada, estresada, que en un determinado momento hace una pérdida auditiva brusca. Esa pérdida auditiva, si es de un grado mayor y no logra recuperarse en forma adecuada, tiene un problema auditivo grave, un problema que se tiene que solucionar. En esas personas hay dos caminos. Si no es tan grave y usa el audífono y le ayuda, lo puede usar. Pero si es demasiada la pérdida, en ese caso sí el implante sería de utilidad. ¿Por qué? Porque es una persona que ha desarrollado el lenguaje, que ha hablado perfectamente hasta hace unos días y que ha perdido la capacidad en forma brusca de escuchar. Entonces, el implante en esa forma condiciona una recuperación de la capacidad de comunicación auditiva en forma muy importante. Si has tenido un accidente atroz y has perdido la audición, pero se te ha malogrado, vamos a decir, orgánicamente el oído, un golpe muy grande, un trauma muy grande, ¿funciona el implante coclear o tiene que estar bien el oído exterior y el oído medio para que funcione el coclear? Exactamente. Una de las características sine qua non para poder colocar un implante es que anatómicamente se pueda colocar. Y para que se pueda colocar anatómicamente, tiene estructuras por donde va a llegar a normal, anatómicamente normal. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay un ejemplo muy claro en que clarifica bien esta expresión. Por ejemplo, en los niños que nacen normales y que le tienen la mala suerte que en los primeros meses de vida tienen una infección neurológica severa como una meningitis. Estos niños empiezan a perder la audición, puesto que la meningitis le produce un fenómeno dentro de la cóclea que se llama osificación. Entonces, al estar osificada la cóclea, esa cóclea no funciona, y por otro lado, al estar osificada la cóclea, tampoco podría recepcionar el electrodo que estamos hablando. Entonces, hay casos en que se tiene que seleccionar que tengamos todas las condiciones para que ese implante pueda funcionar o no. Condiciones anatómicas, condiciones estructurales, condiciones libres de infección. Si no, no se puede colocar. A ver, es un caso interesante. Definitivamente, en los años que usted me cuenta que sufrió el accidente y que comenzaron los estudios, probablemente recién estaba comenzando el estudio y el tema de implantes cocleares en el Perú. En el Hospital Almenara, donde yo trabajo, sí tenemos toda una gran experiencia en el tema de implantes cocleares. Cada caso, como el caso de su hijo, hay que estudiarlo con detenimiento. Si este accidente fue a los 7 años, probablemente su hijo ya desarrolló el lenguaje en forma natural y tiene todavía una reserva, una capacidad para hablar sin ningún problema, y eso sería un factor positivo para la colocación de un implante. Pero definitivamente hay que estudiar el caso para ver
como decíamos anteriormente, si no hay algún problema estructural o un problema anatómico que impida colocar implante. Lo que sí no estoy de acuerdo, o es una información que no es... implante tenía que ser cambiado cada 2 años y que la tecnología en ese momento no era lo adecuada. Eso es completamente falso, ya se conoce claramente. El componente interno del implante receptor es como decir el hardware, es decir, es la parte de la computadora en sí. La parte externa vendría a ser el software, que viene a ser lo cambiante, es la parte tecnológica que voy a irme cambiando. ¿Y esto funciona con una pila? ¿La pila cuánto tiempo dura? Con baterías, y tiene una duración que ahora son recargables, etcétera, de la forma más apropiada. Bueno, la esostosis no es otra cosa que el crecimiento de la parte ósea del conducto auditivo externo. Este crecimiento está muy relacionado con estímulos de tipo agua fría y agua de mar, agua salada. Y eso en Lima o en las ciudades costeñas, la gente ahora que está practicando muchos deportes de mar, de la tabla, etcétera, está desarrollándose y creciendo en forma bastante importante. Estas esostosis producen obstrucciones, producen problemas de irritación y de otitis, y es necesario controlarlas y tratarlas. El tratamiento es quirúrgico, es llegar al oído externo y ese crecimiento óseo eliminarlo a través de un fresado y se vuelve a su posición normal, y con eso se soluciona el problema. No hay otra forma de tratarlo, ni hay otra forma de controlarlo, salvo capaz evitar pues mucho tiempo de estar en ambientes bastante fríos y salados. Ojo, esto no es en ambientes de piscinas, que es agua dulce. El ambiente de piscina generalmente no desarrolla este particular crecimiento de la parte ósea del conducto auditivo externo. ¿Cuáles son los exámenes que debe hacerse una persona para saber si le hacen un implante coclear o si necesita un auricular, y de qué tipo hay? Ok. Definitivamente, para cualquier toma de decisiones sobre la necesidad de un amplificador como un audífono o algo más sofisticado, necesitas un diagnóstico correcto. Para hacer un diagnóstico correcto se tienen que hacer varias pruebas, que también la estamos desarrollando en la Clínica Delgado, como es audiometría tonal, logoaudiometría, que son pruebas que nos indican cuál es el nivel de audición que tenemos. Son pruebas de potenciales evocados auditivos para determinar la vía auditiva si está funcionando bien, está funcionando correctamente o no. Y detectar también las emisiones otoacústicas, que son otro tipo de exámenes que nos indican la funcionabilidad del aparato auditivo. En otras palabras, se necesita hacer un diagnóstico certero, un diagnóstico completamente adecuado para la toma de decisiones de qué se debe o no se debe hacer. Segundo, luego de estos análisis audiológicos propiamente dicho, son exámenes generales como una radiografía o tomografía del cerebro para ver si hay presencia de cóclea o no. Pueden ser que algunos niños nacen sin audición porque no tienen cóclea, tienen una ausencia congénita de cóclea. O saber si esa cóclea es permeable o no. Ahí hicimos el caso de la meningitis, que se puede osificar, y ahí no va a entrar absolutamente nada, imposible colocar el electrodo. El tema del estrés laboral por ruido produce un deterioro ya permanente de la audición y produce un deterioro grave, un deterioro difícil. Por eso que ahora la legislación y las buenas prácticas de trabajo en las compañías modernas hacen controles auditivos, controles de ruido en los ambientes para evitar ese problema y evitarse después quejas y indemnizaciones después de muchos años. Definitivamente ese tipo de trauma acústico produce cambios irreversibles permanentes en el oído que, dependiendo de la intensidad y de la gravedad, si son algo no muy grave, con un audífono le puede ayudar. Y si son demasiado profundas, ni el audífono le va a ayudar, ¿no? ¿Qué escucha un sordo cuando un avión está en el aeropuerto? Cuando al costado del sordo hay un avión, cuando al costado del sordo músicas de gaitas o de violines. Nada. A ver, si la pérdida auditiva
ha llegado a niveles como de 95 o 100 decibeles, por decirle, en intensidad de pérdida, puede escuchar el estruendo de una turbina de un avión que está a más de 100 decibeles, está a 120, 130 decibeles. En el caso de las gaitas es un tema más de frecuencia que de intensidad. Pero si usted me hace la pregunta, ¿escucha algo el sordo profundo? Sí, porque la intensidad de la estimulación, la intensidad del decibelaje de una turbina es de tal magnitud que la puede escuchar, como un disparo. Quiero reiterar al tema de la gente que está perdiendo el audio. ¿Qué consejo le da usted a una persona que está perdiendo la audición, que en este momento desesperadamente pide que la suban el volumen de la radio? Bueno, en primer consejo más adecuado sería prevención. Tiene que prevenir todos los riesgos a seguir perdiendo la audición. ¿Cuáles son esos? Ruidos intensos, por ejemplo, parlantes que están muy cerca en un acontecimiento, en un concierto especialmente. Segundo, debe evitar algunos medicamentos que se conoce que tienen propiedades ototóxicas que también pueden producir un riesgo adicional a la audición, ¿no? Esos son algunos antibióticos y todo, y los médicos lo saben. Entonces, las personas que tengan esas características o que están preocupadas por eso deben hacer la preocupación a los médicos tratantes, de decir, yo tengo un problema auditivo, cuidado con lo que me dé para que no me complique un poco más. ¿Hay pastillas para escuchar bien? Porque hemos hablado de dispositivos, pero hay mucho charlatán. ¿Hay gotita que pueda hacer escuchar a una persona mejor que un implante? No, no hay ningún tipo de medicamento, de tratamiento médico que se conozca tenga algún tipo de acción para mejorar la audición. Algunos aficionados y entusiastas de técnicas extranjeras como la acupuntura dicen que se puede lograr cierta estimulación de algunos circuitos. No lo conozco, pero ellos dicen que podría ayudar algo, no completamente. ¿Gotas? Nada. Las gotas solamente llegan hasta el conducto auditivo externo que decíamos al comienzo, no actúan absolutamente. ¿El utilizar hisopo es bueno o malo? Yo escucho a gente que dice que uno no debe utilizar hisopo. El uso del hisopo ha sido un poco utilizado como un mito de que no se debe tocar uno el oído. Hay que ser un poquito prudentes, como en todo. Hay que usarlo con moderación, en espacios muy externos, que lo haga una persona que le ayude a un niño, por ejemplo, a hacerlo con cuidado. El peligro de usar hisopos es, como lo has señalado, que uno puede impactar, ir llevando un poquito más, y llega el momento en que ocasiona toda una oclusión del conducto. Y segundo, el uso desmesurado de hisopos, ahí sí va una indicación precisa, puede ocasionar que nosotros estemos produciendo mucha inflamación o mucha irritación y eliminemos una capa protectora que es la cera. La cera es una capacidad que ayuda a que esa piel no se reseque mucho. Correcto. La limpieza del oído te puede hacer que te salga una porquería del oído y por eso no escuchabas bien. Digo esto, en la consecución de 10 años, 15 años de un oído mal limpiado. A ver, efectivamente, la oclusión por aumento o acúmulo de cera es la causa más frecuente de cambios auditivos y es el problema más fácil de solucionarlo. Se hace con una limpieza adecuada por un especialista. Se puede hacer con lavado de oídos, con una jeringa, se puede hacer con succión bajo microscopio, de cualquier forma. Y las consecuencias son inmediatas. Uno se le destapa el oído y uno nota que ha habido un cambio en la visión. Todo el mundo produce cera, pero no todo el mundo acumula o llega a producir un tapón verdadero en el oído. Entonces, ¿quién lo determina? El especialista. El especialista, con un examen simple, se da cuenta si ese conducto auditivo está ocupado o no con cera, y puede ser esa la causa de que pueda estar escuchando mal. Se hace una limpieza y lógicamente el paciente rápidamente se va a dar cuenta, caramba, la cosa ha cambiado, ese era el problema. Por lo tanto, hay que ir donde un especialista. ¿Cada cuánto tiempo alguien normal se tiene que hacer una limpieza de oído profesional? ¿Cada 15 años?
No, depende de cada persona. Hay personas que producen mucha cera y que de repente tienen que ir a hacerse una limpieza cada 6 meses o cada año. Ah, ya. Hay personas que nunca en su vida le han hecho una limpieza de su vida y es completamente normal. Yeah. Depende mucho de la cantidad de glándulas y este tiene un tema también genético. Hay personas que tienen mucho vello y tienen muchas glándulas seruminosas, producen mucho más que una persona lampiña que no produce muchas. O sea, es un tema genético también, ¿no? Doctor Rubio, sea usted muy amable y muy paciente. En este momento, tanto a nivel del Estado, el Ministerio de Salud, como a nivel de Seguridad Social, de Salud, están haciendo grandes proyecciones para hacer una detección precoz de todos estos niños que nacen con este problema. Antiguamente, ¿cómo se daban cuenta la familia? Después de 3 años, dice, qué raro, no habla mi niño, no ha desarrollado el lenguaje. Esto hay que detectarlo al nacimiento, con una prueba muy sencilla que ya se está trabajando a nivel de estas dos entidades. Cuando se detecta rápido, podemos ya un poco tenerlo en cuenta, tener una data de todos estos pacientes y rápidamente hay que implementar un protocolo de estimulación y de uso de audífonos hasta ver si es que ya no le sirve el audífono hasta un implante. Debemos estar conocer bien el número que tenemos. Para que tengan una idea, el número de estos niños que nacen con este problema es 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos. Correcto. O sea que es un número Hay que se puede manejar. Un especialista como usted, doctor Rubio. Ha sido usted muy amable.